Mateo era un hombre sencillo que vivía una vida tranquila en su pequeña granja, ubicada en un pueblo donde todos se conocían. Sus días transcurrían sin complicaciones, dedicándose a cuidar de sus animales y su huerto. Sin embargo, una noche, un huracán de una intensidad nunca vista azotó el pueblo, cambiando la vida de Mateo para siempre. El huracán trajo consigo vientos potentes que arrancaban árboles de raíz y derribaban cercas, mientras la lluvia caía en torrentes, inundando caminos y arrasando con todo a su paso. Mateo pasó la noche en vela, preocupado por la seguridad de su hogar y sus animales. Cuando finalmente la tormenta amainó al amanecer, salió a inspeccionar los daños. El granero había sufrido graves daños, parte del techo se había desprendido y el interior estaba lleno de escombros. Mientras revisaba el desastre, algo extraño llamó su atención. Entre la paja mojada y el barro, medio enterrada, había una mano diseca. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su curiosidad fue más fuerte. Con manos temblorosas, desenterró la mano y la llevó a su casa, sin saber que este hallazgo cambiaría su vida para siempre. Había pasado bastante tiempo y poco a poco la granja de Mateo, así como el pueblo entero, comenzaban a recuperarse. Un día, mientras podaba unos árboles, Mateo había acudido a su azotea y mientras buscaba unas cuchillas, aquella misteriosa mano que algún día lo hizo sentir un horror indescriptible, se le cayó sobre la espalda, provocándole un sobresalto presa del susto. Al ver que se trataba de la mano, Mateo decidió llevarla consigo. El día de su hallazgo la había escondido sin recordarlo, pero ahora era el momento de analizar por qué alguien había decidido disecar una mano. Esa noche, mientras estaba en su cocina, Mateo no podía dejar de pensar en la mano. La había limpiado y secado lo mejor que pudo, y ahora la sostenía bajo la luz de una lámpara de aceite, tratando de entender su origen. La mano era pequeña y marchita, con los dedos curvados de una manera antinatural, y parecía emanar una presencia inquietante. De repente, alguien golpeó la puerta con fuerza. Mateo se sobresaltó, casi dejando caer la mano. Abrió la puerta para encontrarse con don Manuel, su vecino, un hombre conocido por su mal humor y sus constantes quejas. Don Manuel comenzó a gritarle, exigiendo que controlara a sus perros, ya que sus ladridos no lo dejaban dormir, o de lo contrario, él los controlaría a su manera. El hombre llevaba entre sus manos una escopeta calibre 12 y eso intimidó a Mateo, razón por la cual le pidió disculpas a su vecino y le dijo que encerraría a sus perros para que ya no ladrasen. Y el hombre, sin dejar de insultar a Mateo, se marchó hacia su casa. Mateo, aún sosteniendo la mano disecada, sintió un enojo creciente, cerró los ojos, apretando los dientes y murmuró para sí mismo: "Ay, este cabrón de nuevo, ¿cómo desearía que se muera?". En ese momento, escuchó un disparo y un grito desgarrador que se desvaneció rápidamente en la noche. Mateo abrió los ojos y salió corriendo, pero don Manuel ya no estaba. La calle estaba vacía y en silencio. Los días pasaron y Mateo no volvió a ver a don Manuel. En el pueblo comenzó a circular el rumor de que don Manuel había muerto en un trágico accidente. Según se decía, había tropezado mientras subía las escaleras de su casa y en el accidente su escopeta se disparó, matándolo instantáneamente.
Mateo se estremeció al escuchar la noticia, y no sé, ¿podría haber tenido algo que ver con el deseo que había formulado mientras sostenía la mano disecada? Esa noche, Mateo no pudo dormir. Las imágenes de don Manuel y la mano disecada llenaban su mente. ¿Había sido una simple coincidencia o había algo más en esa mano? Y bien, decidió guardarla en una caja y esconderla en un rincón de su casa con la esperanza de olvidarse de ella. Pero saben, la sensación de que algo oscuro y poderoso estaba relacionado con esa mano no lo abandonaba. Los días siguientes, Mateo intentó volver a su rutina habitual. Trabajaba en su huerto, cuidaba de sus animales y evitaba pensar en la mano y en la muerte de don Manuel. Pero no podía ignorar la creciente inquietud en su interior. Algo había cambiado, algo que no podía explicar ni comprender. Aunado al horror que le provocaba la mano, otro problema mantenía al hombre al borde de la locura. No había podido recuperarse de las pérdidas del huracán y había hipotecado su granja al banco. Sin embargo, las cuentas no le daban y por más que estiraba el dinero, todo parecía indicar que perdería su granja así como sus animalitos. Mateo no encontraba solución alguna para lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, una voz hizo eco en su cabeza al susurrarle la frase: «Pídeselo a la mano». Esa noche, como una solución desesperada, Mateo tomó la mano y cerró los ojos, deseando una salvación para sus problemas financieros. Con la mano disecada firmemente entre sus dedos, cerró los ojos y susurró: «Quiero una solución para mis problemas financieros. Necesito dinero». La sensación que le sobrevino fue extraña, como si una corriente fría recorriera su cuerpo. Un estremecimiento lo obligó a abrir los ojos de golpe, pero nada en su entorno había cambiado. La mano seguía inerte en su mano y la casa estaba en silencio. Mateo se sintió un poco ridículo, como si acabara de participar en un juego infantil. Dejó la mano sobre la mesa y se fue a la cama, tratando de no pensar más en ello. A la mañana siguiente, Mateo se despertó con el sonido del gallo anunciando el amanecer. Se levantó, se vistió y se dirigió a la cocina. Al entrar, se detuvo en seco sobre la mesa, donde la noche anterior no había nada más que la mano disecada. Ahora se encontraba una bolsa de cuero envejecido. Con el corazón latiendo con fuerza, Mateo se acercó y abrió la bolsa. Su asombro fue mayúsculo al descubrir que estaba llena de monedas de oro, brillantes y relucientes. Mateo apenas podía creer lo que veía, y mientras examinaba las monedas, un sentimiento de alivio mezclado con incredulidad se apoderó de él. Y bueno, decidió que, antes de hacer cualquier cosa, debía asegurarse de que las monedas fueran reales y valiosas. Guardó la bolsa en un lugar seguro y salió hacia el pueblo para encontrar a alguien que pudiera verificar su autenticidad. Sin embargo, al llegar al centro del pueblo, Mateo notó una atmósfera de inquietud entre los aldeanos. La gente hablaba en voz baja, susurrando entre sí con miradas preocupadas, y pronto se enteró del motivo de la conmoción. Don Francisco, el comerciante más acaudalado del pueblo, había sido encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Su cuerpo yacía en el suelo de su tienda y todo indicaba que había sido robado, ya que sus riquezas habían desaparecido. Mateo sintió un nudo en el estómago al escuchar la noticia. Recordó la bolsa de monedas que había encontrado esa mañana y no pudo evitar conectar los dos eventos en su mente.
¿Podría ser que su deseo se hubiera cumplido a costa de la vida de don Francisco? La idea era aterradora y le provocaba un profundo remordimiento. Esa noche, de vuelta en su granja, Mateo no pudo evitar mirar la bolsa de monedas con desconfianza. Aunque su situación financiera ahora parecía resuelta, la manera en que había obtenido el dinero le parecía oscura y siniestra. ¿Qué clase de poder tenía la mano disecada y cuál sería el costo de cada deseo? Decidido a entender mejor la naturaleza de la mano y sus peligros, Mateo decidió guardar la mano así como las monedas y no gastarlas hasta saber más. La culpa y el miedo se instalaron en su corazón, recordándole constantemente que nada en la vida viene sin un precio. Una noche, mientras cenaba solo en su cocina, escuchó un ruido proveniente del rincón donde había escondido la caja con la mano disecada. Se levantó, nervioso, y se acercó lentamente. La caja estaba abierta y la mano no estaba. Mateo sintió un sudor frío en la frente, buscó por toda la casa, pero no encontró rastro de la mano. Desesperado y asustado, decidió salir a buscarla. La noche era oscura y silenciosa, el viento soplaba suavemente, moviendo las ramas de los árboles. Mateo revisó el granero, el huerto y cada rincón de su propiedad, pero la mano había desaparecido. Pero saben, cuando regresó a casa, agotado y sin esperanza, encontró la mano sobre su mesa de cocina. El corazón de Mateo latía con fuerza mientras se acercaba a la mesa. La mano parecía diferente, más viva, como si estuviera esperando algo. Mateo la miró fijamente, tratando de entender qué estaba sucediendo, y decidió que debía deshacerse de ella. No sabía cómo ni dónde, pero debía alejarla de su vida. Al día siguiente, se dirigió al bosque cercano con la mano envuelta en un paño. Encontró un lugar apartado, cavó un agujero profundo y enterró la mano, cubriéndola con tierra y hojas. Se sintió aliviado al alejarse de ese lugar, esperando que todo volviera a la normalidad. Sin embargo, esa noche, mientras dormía, soñó con un hombre de aspecto siniestro, con ojos oscuros y penetrantes, que le sonreía de manera maliciosa. Mateo despertó sudando y temblando, con la certeza de que la mano y el hombre estaban conectados de alguna manera. Los días pasaron, y aunque Mateo intentaba seguir con su vida, no podía sacudirse la sensación de que algo oscuro estaba acechándolo. Comenzó a notar cosas extrañas en su casa, objetos movidos, sombras en las esquinas y una sensación constante de ser observado. La paranoia y el miedo se apoderaron de él. Una tarde, mientras trabajaba en el huerto, un grupo de aldeanos se acercó. Estaban preocupados por la muerte de don Manuel y otros incidentes extraños que habían ocurrido en el pueblo desde entonces. Le preguntaron si sabía algo al respecto, y Mateo, nervioso y culpable, negó saber nada. Esa noche, decidido a entender qué estaba ocurriendo, Mateo volvió al lugar donde había enterrado la mano. Cavó frenéticamente hasta que sus dedos tocaron el paño. Lo sacó y, para su horror, encontró la mano intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. La llevó de vuelta a su casa, sintiendo que debía descubrir la verdad detrás de ese objeto maldito. Mateo pasó horas investigando sobre la mano disecada. Descubrió viejas leyendas sobre un brujo malvado que había sido ejecutado años atrás por usar su magia para torturar a los lugareños.
La mano había sido cortada y enterrada para evitar que su maldad continuara. Mateo comprendió que cada deseo que pedía no solo afectaba a los demás, sino que también lo corrompía a él, acercándolo cada vez más al espíritu del brujo. Desesperado, se sentó en su mesa, rodeado de libros y manuscritos antiguos que había logrado reunir. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas, y sus ojos se encontraban en busca de pistas sobre la macabra reliquia que había encontrado. Y bien, a medida que avanzaba en su investigación, una historia oscura y aterradora comenzó a emerger. En un libro polvoriento de tapas de cuero, Mateo leyó sobre un brujo conocido como el Desgarrado, famoso por su crueldad y su sed de poder. El Desgarrado había vivido en la región muchos siglos atrás y su reputación era temida por todos. Utilizaba su magia para someter a los aldeanos, infligiendo dolor y sufrimiento para su propio placer. Su poder parecía no tener límites y aquellos que intentaban desafiarlo terminaban sufriendo destinos horribles. Los relatos hablaban de cómo el Desgarrado manipulaba la naturaleza y las mentes de las personas, obligándolas a actuar en contra de su voluntad. Se decía que podía controlar a las personas y convocar criaturas oscuras para cumplir sus órdenes. Su reinado de terror continuó hasta que los aldeanos, desesperados por liberarse de su yugo, se unieron para enfrentarlo. Finalmente, lograron capturar al Desgarrado y lo condenaron a muerte. Pero, sabiendo que su poder residía en gran parte en sus manos, los aldeanos decidieron cortárselos antes de ejecutarlo. Las manos fueron enterradas en un lugar secreto, rodeado de rituales y protecciones para evitar que su maldad resurgiera. Sin embargo, la mano derecha, que parecía contener la mayor parte de su poder, fue sellada con una maldición especial. A medida que Mateo leía estas palabras, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó la sensación extraña y el poder oscuro que había sentido cuando sostenía la mano disecada. Ahora comprendía que no solo era un objeto macabro, sino una fuente de poder maligno que podía conceder deseos a un costo terrible. Cada vez que Mateo había formulado un deseo con la mano, había sentido una parte de él cambiar. Primero fue un ligero malestar, una sensación de inquietud. Luego comenzó a tener pensamientos oscuros y deseos crueles que nunca antes habían cruzado por su mente. Su corazón, antes lleno de compasión y bondad, se estaba endureciendo lentamente. Una noche después de horas de investigación, Mateo se miró en el espejo y apenas reconoció al hombre que veía. Sus ojos estaban hundidos y rodeados de ojeras. Su rostro tenía una expresión endurecida. La culpa y el miedo lo consumían. Sabía que debía dejar de usar la mano, pero también sabía que ya estaba profundamente afectado por su poder. Desesperado y temiendo por su alma, Mateo decidió buscar ayuda. Fue a ver a la anciana del pueblo, conocida por sus conocimientos sobre lo oculto. Le contó todo lo que había sucedido y le mostró la mano. La mujer, horrorizada, le advirtió que debía romper el vínculo con la mano antes de que fuera demasiado tarde. Le explicó que la única forma de liberarse de la mano era realizar un ritual de exorcismo. Mateo debía enfrentarse al espíritu del brujo y destruir la mano de una vez por todas. Le dio instrucciones precisas sobre qué debía hacer
y le advirtió que el proceso sería peligroso y podría costarle la vida. Mateo, decidido a salvar su alma y a proteger al pueblo, se preparó para el ritual. Esa noche, bajo la luz de la luna llena, llevó la mano al claro del bosque donde la había enterrado. Dibujó un círculo con sal alrededor y encendió velas negras. Comenzó a recitar las palabras que la anciana le había enseñado, sintiendo el aire volverse más pesado y frío. De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza, apagando las velas. Mateo sintió una presencia oscura y maligna acercándose. El espíritu del brujo apareció ante él con una sonrisa malévola en su rostro. Mateo, temblando de miedo, continuó recitando las palabras del exorcismo. De repente, una enorme silueta tan grande como el tamaño de un árbol apareció. Era el mismo hombre con el que siempre había soñado, y en esa ocasión el espectro intentó tentarlo, prometiéndole poder y riqueza si desistía del ritual. Mateo cerró los ojos y recordó las tragedias que sus deseos habían causado. Con una última invocación, levantó la mano disecada y la arrojó al fuego que había encendido en el centro del círculo. El brujo gritó, una voz llena de odio y desesperación. La mano se retorció y se quemó, emitiendo un olor acre y desagradable. Mateo sintió una fuerza poderosa empujándolo, casi desmayándose por el esfuerzo. Pero, finalmente, el grito cesó y la presencia del brujo se desvaneció. Mateo cayó al suelo, exhausto pero aliviado. El ritual había funcionado. La mano del brujo había sido destruida y su espíritu finalmente había sido liberado. Mateo se quedó allí, bajo la luz de la luna, recuperándose lentamente mientras el viento susurraba entre los árboles. Cuando finalmente reunió las fuerzas para levantarse, vio que el círculo de sal se había desvanecido y las velas se habían apagado por completo. El bosque volvió a estar en calma, como si nada hubiera ocurrido. Mateo miró al lugar donde la mano había sido consumida por el fuego y suspiró profundamente, sintiendo un peso enorme haber sido quitado de sus hombros. Y bien, regresó a casa con paso cansino, pero decidido. A medida que caminaba por el sendero iluminado por la luz de la luna, reflexionaba sobre todo lo que había pasado. La mano disecada, los deseos que se habían cumplido de manera macabra, la muerte del señor Manuel y la presencia del brujo. Era difícil de creer que todo eso había sucedido en tan poco tiempo. Al llegar a casa, Mateo se sintió aliviado al ver que todo estaba en orden. La mano había desaparecido y con ella parecía haberse llevado la oscuridad que había envuelto su vida en las últimas semanas. Y bueno, entró a su cocina y se sirvió un vaso de agua, bebiéndolo lentamente mientras dejaba que sus pensamientos se aclararan. A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre el pueblo como si nada hubiera cambiado. Mateo salió de su casa y se encontró con los aldeanos que lo miraban con curiosidad, pues se comentaba por el pueblo que Mateo estaba envuelto en cosas que no eran de este mundo. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, Mateo comenzó a notar cambios en sí mismo. Se sentía más tranquilo y en paz, pero a veces, en las noches oscuras, sentía una presencia familiar acechando en las sombras. Recordaba las advertencias de la anciana y se preguntaba si el brujo realmente había sido destruido por completo. Un día,
mientras Mateo trabajaba en un huerto apurado debido a que la oscuridad estaba por caer, sus perros jugaban entre unos maizales. De repente, el aire se llenó con los aullidos desgarradores de sus perros. El sonido era tan intenso y desesperado que Mateo sintió cómo el miedo se apoderaba de su corazón. Dejando caer la alzada que tenía en las manos, tomó una pala cercana y corrió hacia los maizales. Su mente estaba llena de imágenes horribles de lo que podría haberles ocurrido a sus fieles compañeros. Al llegar al lugar, Mateo sintió una oleada de terror que le hizo casi perder el equilibrio. Sus perros yacían en el suelo con los cuellos grotescamente girados en ángulos imposibles. La visión era tan perturbadora que Mateo sintió que el mundo se derrumbaba sobre él. El dolor y la desesperación se mezclaban con una sensación de irrealidad. Fue entonces cuando vio algo que hizo que su miedo se transformara en horror absoluto. Allí, junto a los cuerpos de sus perros, había una mano. Era similar a la que había destruido hace algún tiempo atrás, pero esta llevaba una sortija en el dedo índice. Mateo se acercó lentamente, casi hipnotizado por la visión. La mano era claramente una mano derecha y la sortija brillaba con un resplandor siniestro bajo la luz de la luna. Mateo estuvo al borde del desmayo. El terror y la incredulidad lo golpeaban con fuerza. Había destruido la mano maldita, o al menos eso pensaba. ¿Cómo podía estar allí una mano similar? ¿Era posible que el mal no hubiera sido erradicado completamente? Pero saben, mientras estas preguntas se arremolinaban en su mente, algo dentro de él cambió. Se agachó y con manos temblorosas tomó la mano. En el momento en que sus dedos tocaron la piel seca y arrugada de la mano disecada, una sensación de poder oscuro recorrió su cuerpo. Mateo comenzó a reír de forma vulgar, una risa que no parecía salir de sus propios labios, sino de alguna parte profunda y oscura de su ser. Levantó la mirada y se pudo ver en su rostro algo que helaría la sangre de cualquiera que lo viera. Sus ojos estaban completamente rojos, como si fueran pozos de sangre líquida. La mirada demoníaca que emanaba de ellos dejaban claro que aquel hombre ya no era Mateo. En ese momento, Mateo, o lo que quedaba de él, comenzó a comprender la verdadera naturaleza del poder que tenía en sus manos. El brujo, conocido como el Desgarrado, había sido astuto. Al parecer, había previsto la posibilidad de su derrota y había dejado un último rastro de su maldad en una segunda mano. Una especie de contingencia para asegurar que su esencia nunca sería completamente destruida. La risa de Mateo resonaba en el campo, un sonido perturbador que parecía absorber la luz del día, llenando el entorno con una oscuridad palpable. El aire se volvió pesado y opresivo, y el suelo bajo sus pies parecía vibrar con una energía siniestra. Los maizales, antes verdes y vibrantes, ahora parecían marchitos y oscuros, como si la misma tierra respondiera al despertar del mal.